Bienvenido, muy buenas noches a tu programa, La Danza de la Vida, con una servidora, Malinale Solís. Como siempre, bienvenido para compartir arte y cultura. Esta noche recibimos a un pianista, a un director de orquesta, pero que también es director y fundador de Vincero Academy. Ya estaremos platicando más adelante al respecto, y que nos ha representado a nivel internacional y a nivel nacional de una manera única. Esta noche recibimos a Abdiel Vázquez. Bienvenido. Muchas gracias, Malinal. Es un placer estar aquí contigo en tu programa, con tu audiencia, y un honor esta invitación. Pues nosotros nos sentimos más que súper, y tengo que decirlo, y me lo reservé porque eso no lo mencioné en la introducción, pero es el director artístico de la Orquesta Filarmónica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, de la cual es egresado, ha ido y venido, ha estado en México, Nueva York, Madrid, Buenos Aires, de vuelta a Nueva York. Ya nos platicará el orden, pero definitivamente en toda esta trayectoria y en este viajar nos ha representado como mexicano, y de lo cual no nos podemos sentir, Abdiel, más contentos y más orgullosos respecto también de la institución que representas. Abdiel, Gracias. Tienes 88 teclas, tienes un cordal, tienes 3 pedales, tienes sostenidos, bemoles, partes del piano. ¿Pero qué es el piano para Abdiel Vázquez? Pues mira, el piano ha sido parte de mi vida casi desde que tengo memoria. Yo empecé estudios a los 6 años de edad. No era ninguna ambición profesional, más bien era complemento de la educación del niño, actividades artísticas, actividades deportivas, hacíamos varias cosas en las tardes y luego ya veíamos cuál encajaba más. Y el piano al principio era más bien una disciplina, porque no es fácil aprender un instrumento de chico. A veces no es tan disfrutable como parece, porque hay que pasar por todo el proceso de aprendizaje, de ejercicios, de estudio, de frustraciones, de estar ahí encerrado cuando uno quiere estar afuera jugando. Pero poco a poco el piano se fue transformando en un instrumento ya no de disciplina o de aprendizaje, sino de placer y de disfrute, de poder hacer música, que es un privilegio muy, muy, muy grande. A veces yo hago la reflexión de lo popular que son, por ejemplo, los karaokes, como decimos, jugamos con que la gente va cantando en el carro, canta en la regadera, etcétera. Es decir, nos gusta hacer música, bien o mal, como sea, pero la música es parte de nuestras vidas. Entonces, descubrir de niño o de adolescente, preadolescente, que uno puede crear algo en un instrumento, en este caso el piano, pues fue bastante liberador y bastante disfrutable, y poco a poco el piano fue absorbiendo y tomando, digamos, las riendas de mi vida. Actualmente radicas en Nueva York y seguramente con múltiples viajes por la misma profesión que tienes, pero Abdiel, eres regio, eres de Monterrey, un padre ingeniero, una madre pues más dedicada probablemente a la casa, en una ciudad que es totalmente empresarial, industrial. Entonces todavía más genuino aún esa curiosidad y ese amor o conexión al piano, porque cuando a veces hay una familiar que tiene eso, a lo mejor por ahí lejano, luego sucede que alguien sí tenía que ver con la música, pero finalmente mucho más genuino, porque digamos eres el primero o el que se mueve hacia allá. Ahora, Abdiel, una cosa es ser pianista solista y otra cosa es estar con una orquesta, tú en el piano. ¿Cómo serían estas dos líneas desde tu perspectiva? Esta línea de trabajo y esta otra, ¿qué pros y qué contras tienen? Bueno, cuando uno está solo en el escenario, obviamente tiene la mayor libertad posible, ¿no? Decía mi maestro, el monstruo de de los 88 dientes, de los 10 dientes blancos y negros, y también el monstruo de las 1000 cabezas, que es el público, ¿no? Entonces llega uno como una especie de gladiador
al escenario. Y obviamente es una experiencia única y realmente es única en el mundo de la música en general, no solamente en el mundo de la música clásica. Las bandas de rock, por ejemplo, pues son varios músicos, a fin de cuentas, 4 o 5 músicos, artistas, cantantes pop, generalmente tienen su equipo de producción de atrás o equipo de baile, luces, etcétera. Padrísimos espectáculos, pero la idea de estar una persona sola, sin ninguna ayuda de electrónicos, de acústica, de sonorización, de luces, de nada más que solamente el instrumento, y con eso poder crear un espectáculo que sea lo suficientemente entretenido para toda la audiencia por más de una hora. Es una responsabilidad enorme, es un reto enorme, pero también es una experiencia única en el mundo de la música y que no la cambio por nada. Y por el otro lado está la parte de la colaboración. El piano, por definición, es muy solitario, no solamente en el escenario, sino a la hora de practicar. Uno tiene que estar 5, 6, 7 horas diarias en el instrumento, horas solitarias, ¿sí? No es lo mismo que ir a una oficina y cuando menos ver a tus colegas, sí. O en el caso de los músicos orquestales, cuando menos estar ahí con gente. Entonces, colaborar con orquesta, colaborar con directores es realmente un privilegio enorme de poder hacer esta magia de la música en conjunto. Entonces, no tienen punto de comparación, son simplemente experiencias totalmente diferentes, formas de hacer música totalmente diferentes, y a veces estoy más inclinado a una, a veces estoy más inclinado a otra, así como nuestra vida va moviéndose de un lado a otro. Comenzaste, como lo dijiste hace un rato, desde los 6 años. Hoy ya no tenemos 6, pero seguimos siendo muy jóvenes. En este recorrido, Abdiel, uno va teniendo etapas de formación, pero también va desarrollando una intuición. Va desarrollando esa intuición casi de manera muy orgánica, además del coacheo que puede haber a través de tus maestros. Hoy en día tú has grabado 3 álbumes. Hoy en día has estado en Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional, has estado en el Teatro Colón, has estado en Lima, has estado en muchas partes del mundo, y además con las orquestas más representativas de México. Todas pues implican, ¿no? En el amplio sentido. Entonces, esta intuición hoy en día, ¿cómo la llevas a cabo en tu música y cuál es su importancia? Mira, la verdad es que esta es una carrera que a veces es tanta la práctica y es tan alto el nivel de disciplina y el nivel de precisión que a veces es necesario cuando tienes una partitura y donde la música está escrita. Uno no está haciendo las cosas necesariamente de oído o improvisando o componiendo, sino que están las notas ahí escritas desde hace 100 o 200 años, y la técnica es muy precisa. Entonces es fácil a veces perder esta visión de la intuición y del instinto. Entonces uno tiene que, de forma muy consciente, estar constantemente reforzándola, porque si no es fácil caer en una interpretación técnica o pedante o sin espontaneidad por el hecho de uno querer estar interpretando solamente lo que está ahí escrito. Y es muy importante no olvidarnos de que esta música nace a partir de la espontaneidad. Estos eran grandes compositores que expresaban emociones de una forma nueva, de una forma muy, muy original. Estoy hablando de compositores como Beethoven, como Mozart, como Chopin, como Rachmaninoff, Liszt, etcétera, los grandes que conocemos. Sí. Y que plasmaban esa música por lo valiosa que era en papel, pero a fin de cuentas es labor de uno darle vida a esas notas que están escritas en el papel. Entonces es como que un doble trabajo de lograr lo que está escrito y después regresar a la parte intuitiva de la expresión, de la interpretación musical, para que nunca se pierda la espontaneidad, para que el mismo público no sienta que, bueno, esta música solamente está tocando
las notas, solamente nos está presentando como una pieza de museo. Yo quiero que siempre se sienta vivo, porque mucha gente que está en el público está escuchando esta música por primera vez. Está obviamente la audiencia conocedora que sabe lo que espera y lo que quiere, pero hay gente que escucha esta música por primera vez y así es como que hay que presentárselas a estas personas, como si esta fuera la primera vez que esta pieza se está tocando. Entonces, la intuición es clave en la experiencia, en la interpretación musical. Si uno pierde eso, se pierde el propósito de hacer música. Sí, además yo creo que es prácticamente, porque como tú dices, hay gente que ya está dentro de cultura, pero hay gente que está por primera vez acercándose. Entonces, muy probablemente realmente la forma de generar esa conexión o contacto es únicamente a través de ese camino. Cuando no se da es porque no estaba pues prácticamente presente, ¿no? Entonces, sí, siempre he dicho, los que ya nos interesa está maravilloso, pero necesitamos que otros se interesen también, porque además es la manera de que perdure, es la manera de que tú puedas estar en un escenario, que tengas público, en fin, todos los que nos dedicamos al arte. Radicas en Nueva York. Uf, Nueva York es prácticamente para donde uno voltee, sin querer exagerar, hay oferta. Hay el concierto, hay la compañía de danza, hay la exposición, hay el museo. O sea, lo platicábamos, tuvimos en algún momento también algún otro egresado de la superior que nos acompañó, director de orquesta también. Es un ritmo, además de producción veloz. Por un lado, preguntarte cómo vive esto Abdiel, ¿no? Por ejemplo, México tiene un ritmo diferente en su producir. Y por el otro lado, Abdiel, qué tan difícil es estar en una marquesina, ¿no? Porque, pues a lo mejor aquí somos tú y yo, ¿no? Pero a lo mejor allá hay 20 más. Esas dos preguntas. Sí, mira, ese fue el propósito original al venirme a Nueva York. Yo estoy aquí desde los 21 o 22 años. Es decir, tan pronto me gradué de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, me vine aquí a hacer una maestría. En Monterrey fue donde hice la licenciatura en música. Y ese era realmente el propósito, el de establecer un reto y el de no caer en conformismo. Y eso es fácil de hacer, ni siquiera por que así me lo dé al exterior. Es decir, estando yo en Monterrey, gradué de la Escuela de Música y en el mismo año tuve la fortuna de ganar el concurso nacional de piano de Bellas Artes, Angélica Morales, y también el Premio Nacional de la Juventud. Entonces era fácil sentirse dentro de uno mismo que ya lograste los objetivos, cuando menos dentro del país, los objetivos nacionales. Claro, siempre hay campo para crecimiento, esté uno donde esté uno, pero para mí de forma interna era muy importante no sentirme que estaba ya en la cima, sino darme un... Perdón que interrumpa, porque entiendo que ese año te gradúas, ese año tocas en Palacio de Bellas Artes, y además ese año te entrega Vicente Fox el Premio Nacional de la Juventud. ¿Cómo no sentirse en la gloria? O sea, es demasiado en un año, y no sé si haya acontecido más cosas, esas son las que son de mi conocimiento. Entonces, pues mira. Sí, exacto. Entonces, pues fue un momento de reflexión, y de decir, y eso se lo tengo que regresar también a mi maestro, a Gerardo González, de que me decía, si te puedes quedar en México, a lo mejor puedes tener una vida ya hecha, en la música, pero si realmente quieres alcanzar tu potencial, tienes que estar en un lugar donde te sientas retado. Donde sientas que estás empezando desde abajo o ser más cercano a abajo que arriba. Entonces, eso fue el deseo de venirme a Nueva York y sí encontré eso. Es una riqueza cultural que está en constante cambio, en constante movimiento y que a mí me mantiene enriquecido, me mantiene en movimiento y en mejora. Y la idea es también poder contribuir a México. Digo, tocábamos un poquito el tema de la de la Orquesta Filarmónica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y la carrera que también he estado haciendo en México. Y la idea es esa, poder
con mis medios limitados, poner mi granito de arena a poder contribuir también a esa riqueza cultural en México y también abrir esas puertas para los artistas jóvenes que vienen. Es decir, que ya vean que hay un ejemplo, quizás seguir un camino ya abierto en el caso del piano, y eso lo veo yo. Ahora hay muchos más grandes, excelentes pianistas jóvenes de los que había cuando yo me vine acá a Nueva York, que no había mucho camino hecho y uno tenía que ir y, digamos, hacer el camino. Entonces, eso fue parte del reto de venir aquí a Estados Unidos, a Nueva York, y de quedarme aquí. Ahora, acercándonos a este tema que es la SUPER, Orquesta Filarmónica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, donde sabemos que el nivel de disciplina, la rigurosidad, el cuidado, los maestros, en fin, estamos hablando de una institución en México de grandes ligas. Y dentro de esta institución, obviamente, egresan estudiantes cada año, egresan músicos. Si nosotros nos acercamos a las páginas de la superior, vemos muchos músicos que van a concursos, que obtienen becas para esto, para el otro, no solamente en música, en danza también. Y dentro de ello, preguntarte un poco, ¿no? ¿Tienes esta idea de regresar de alguna manera a tu origen? Curiosamente pasa un poco como la intuición, ¿no? Aprendes para devolver. En este caso, Abdiel, ese es tu movimiento interno, eso es lo que tú quieres, eso es lo que querrías comunicarle a este grupo de gente que está haciendo música. Abdiel, ¿cómo surge la idea y la invitación para que tú se forme? Porque aparte, entiendo, se formó en 2020, o sea, estamos hablando de, pues tiene poquito, en un tiempo además bien complicado. Qué valiente el patronato, sí, como no. ¿Cómo surge esta invitación, Abdiel? Mira, pues surge a partir de conversar con ellos, de la inquietud que tenía el patronato de mostrar al mundo lo que la superior había logrado ya en más de 40 años de existencia. Es decir, había ya alumnos graduados, como mencionas, había egresados, alumnos avanzados, gente que ya estaba logrando cosas, tanto en Monterrey, en las orquestas locales del norte del país, como en orquestas nacionales, como viviendo en el extranjero. Y había un deseo de decir, ¿dónde están todos estos músicos? Yo había tenido una iniciativa en 2009, 2010 de juntar a los músicos jóvenes de la ciudad, le llamé la Juventud Sinfónica de Monterrey, y el deseo era primordialmente hacer música, ¿sí? Y eso es lo que nos mueve a los músicos, lo que nos mueve a los artistas. De ahí en fuera, obviamente hay misiones, misión muy noble de acercar a la gente, de acercar al público, de demostrar el gran nivel de los músicos, pero a fin de cuentas lo que queríamos era hacer música. Y así cuando surge esta iniciativa con el patronato, ya uno de los egresados había tomado esta iniciativa, Eusebio Sánchez, que es ahora un gerente de producción de la Super, de juntar exalumnos. Entonces, platicando con el patronato, con la señora Bárbara Herrera, la señora Lorenza Herrera, la idea era decir, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, uno puede juntar músicos para un evento, pero ¿cómo crea uno un proyecto a largo plazo, con una visión que vaya más allá de un solo evento, de formar una agrupación profesional? Y ahí es donde pues yo ofrecí mi conocimiento, la labor que he hecho fuera, la labor como director orquestal, como alumno de dirección orquestal, estudiando diferentes orquestas, tanto en México como en el extranjero, de decir, bueno, yo puedo tomar las riendas de este proyecto desde cero, decir cómo se forma una orquesta, cómo se hacen las audiciones, cómo se organiza, cómo uno busca los fondos, qué implica todo lo que hay detrás de lo que uno ve en esas 2 horas de concierto. Uno ve la orquesta, pero eso no sucede solo, los atriles no se ponen solos, las partituras no llegan ahí solas, los músicos no llegan ahí solos, entonces todo eso requiere muchísima planeación, y eso fue una conversación que ellos tuvieron la confianza de decir, lo hacemos, o sea, tuvimos esa fe mutua uno de los otros, y yo para eso voy a estar agradecido toda la vida. Y de ahí pues fue un trabajo en equipo, no solo con el patronato, sino con el
que es el equipo de la Super, el Alejandro Padilla, maestros de la superior como Alejandro Padilla, Claudia López, José Bartolomé Sánchez, Eusebio Sánchez, José Bartolomé Martínez, perdón. Fue una labor en equipo de conformar esta orquesta de egresados, de maestros, de alumnos avanzados, de invitados, y pues ha valido la pena. Tuvimos nuestro primer concierto en octubre de 2021, después de haber hecho audiciones en línea durante 2020, y pues no podríamos estar más contentos con esta orquesta bebé que ya está caminando. Normalmente en una orquesta pues hay diferentes temporadas. Se planea esto, estamos definitivamente regresando a la parte presencial. De hecho, por ejemplo, Bellas Artes recién, no tiene tanto, ya está en un aforo completo, igual que diferentes recintos. ¿Se planea una temporada en breve o todavía para ellos, o varias temporadas, o todavía se ve distante? Claro, tuvimos ya nuestra primera temporada, una temporada breve que fue de 3 conciertos mensuales en marzo, abril y mayo, sí, que le titulamos Festejando a Beethoven. Es nuestra primer gran temporada sinfónica. Hicimos 4 sinfonías de Beethoven y 2 de sus conciertos para piano y orquesta, en los cuales yo también fui el solista y director. Y ese es el plan por ahora, de tener estas temporadas, digamos, de conciertos mensuales en primavera, en otoño, donde juntamos al que yo llamo el Dream Team, el equipo de ensueño, sí, de la escuela, el equipo que se juntó por audiciones. Obviamente todos tienen sus carreras, todos son artistas, y están en otras orquestas, están algunos viviendo fuera, haciendo sus proyectos, algunos con compositores, son solistas. Conjuntarlos para estos conciertos únicos y especiales para la ciudad. Entonces, esa es la trayectoria por ahora de esta gran orquesta. Hablaste de varios compositores, Rachmaninoff, Beethoven, Mozart. Siempre hay el que llegó primero. Quizá no es el mejor, quizá ya estás en otra parte de quién es el compositor que llegó a decirle a Abdiel, la música y tuyo, aquí firmamos. Mira, hay 3 que fueron llegando en diferentes momentos. En mi niñez, cuando recién escuchaba música de piano por primera vez, los 2 que más llamaron mi atención fueron Franz Liszt, ¿sí?, y Frédéric Chopin. Ellos entre ambos ahí se competían conmigo por mi atención, digamos. Y ya cuando entré a la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey a los 15 años, que era cuando recién empecé a tomar el piano más en serio, todavía sin miras profesionales, pero quizá más en serio, y descubrí a Rachmaninoff, y ese también fue un cambio enorme en cómo yo entendía el piano, cómo yo entendía la música. Es decir, son compositores que me ayudaron a descubrirme a mí mismo como músico, como pianista. Entonces, siempre regreso a ellos. Si en algún momento, porque es fácil olvidarse en esta carrera de por qué se hizo uno músico, es fácil distraerse con la carrera y con todas las banalidades con las que uno tiene que lidiar para poder sobrevivir en la música. Sí. Entonces, siempre es importante recordarse a uno por qué hace uno música, y para eso regresa uno a los compositores, aquellos que nos inculcaron ese amor tanto por el instrumento como por el arte en general, y ellos son esos 3 grandes pianistas, Chopin, Liszt y Rachmaninoff, y de ahí todos los demás. El que tiene como una mención honorífica es Mozart, porque la primera pieza de música clásica que yo recuerdo haber escuchado fue un cuarteto. Era una pequeña serenata nocturna, y yo quizá tenía 6 años, y era Mozart. Y eso puse como una chispa en mí de ¿qué es esta música tan fascinante, tan increíble? Entonces Mozart se lleva esa mención. No era música de piano, pero era música. Ya. Sí, la vida de un músico difícil, vaya, es un poco está en el hambrín, ¿no? Porque nunca puede ser una gran temporada y luego a lo mejor se vacía y luego otra vez uno, y de alguna manera estás diciendo que siempre el amor a la música y los grandes músicos te sostienen, ¿no? A pesar de
digamos, este movimiento natural que cualquier músico vive y que, aunque a lo mejor uno dice, pues ya me acostumbré, siempre, pues no está nada escrito, ¿no? Entonces, regresas a esa esencia. Dentro de tu repertorio, tengo que hablar de mexicanos porque este es un programa de grandes mexicanos para México y para todos aquellos que quieran conocer un poco más acerca de lo que está creciendo en artistazgo México, porque no es solamente en la música, en otras varias áreas. Manuel María Ponce, Ricardo Castro, dos mexicanos, a reserva de lo que tú opines, que abren brecha enormemente. Yo a veces me pregunto cómo llegaron hasta donde llegaron y cómo le hicieron de la nada. Porque a lo mejor tú y yo podemos decir, bueno, pues tú dices, yo salgo de una escuela superior con tal estructura y tal, y me conecto, y entonces hay intercambios con tal, y va surgiendo. Hace, no sé, más de 100 años, pues una historia diferente. ¿Qué significa para ti estar enfrente de un piano y tocar su música? Pues es como transportarse en el tiempo. Digo, uno siente lo mismo con todos estos grandes compositores y uno trata de entender el contexto, hablando, como hablábamos al principio, de la espontaneidad y de la originalidad a la hora de interpretar. Uno trata de meterse en su contexto, cuando uno habla de Beethoven, de Mozart, qué estaban viviendo ellos, qué otra música se estaba componiendo, y ahí cuando uno se da cuenta del original que es esto, que quizá una pieza que uno ha escuchado 1000 veces, en caso de Beethoven la sonata Clara de Luna o cosas como esa, pero lo escucha uno dentro de su contexto y dice, esto es un milagro. Lo mismo con estos compositores mexicanos. Uno puede tal vez escuchar la música de Ricardo Castro por primera vez o la música de Manuel M. Ponce. Yo me acuerdo que su famoso intermezzo, pues a veces por la sencillez técnica lo estudiaban los estudiantes de piano o los niños, etcétera, y uno se acostumbra a escuchar eso y dice, el intermezzo, sí, claro, todo el mundo lo toca. Pero después uno entiende el contexto de donde vivía él y cómo esa obra sigue siendo tan relevante, que sigue siendo tocada por todo el mundo, niños y grandes, y descubrimos nuevas interpretaciones en una obra tan sencilla, y uno se da cuenta de la grandeza de estos compositores, no solo como pianistas o como compositores de forma objetiva, sino dentro de su contexto los hace aún más grandes por la visión que tuvieron de verse a sí mismos como capaces de estar en ese nivel de los grandes compositores europeos que traen toda una tradición de 200 o 300 años, y ellos llegan y deciden hacer música, y no solo hacer música imitando a los europeos, sino honrando sus propias raíces y su propio contexto. Entonces eso los hace para mí aún más especiales, porque a fin de cuentas, pues esta cultura occidental fue impuesta en nosotros, fue impuesta en los mexicanos, a veces a costa de borrar nuestra propia cultura autóctona. Entonces, tomar esa cultura occidental e imprimirle nuestras raíces, nuestra cultura, es como retomar ese poder, retomar agencia de quiénes somos y de que somos capaces de expresar quiénes somos a través de cualquier medio. En el caso de Ricardo Castro y de Manuel M. Ponce, a través del piano primeramente y gran música orquestal que compusieron, y vocal y guitarra, etcétera. Abdiel, ahora trabajas con muchos músicos mexicanos, incluso probablemente algunos en formación, porque también estás implicado en la docencia. Vives en Nueva York, pero has estado en Europa, pero has estado en Argentina, que bueno, a mí los músicos en Argentina me impresionan bastante. ¿Qué, en tu opinión, le da el músico mexicano a la música? En danza te lo puedo decir muy claramente, pero en tu sentir, y ya habiendo tenido este recorrido, ya no es que estabas aquí, es que ya viste y estás devolviéndote. ¿Qué le da el mexicano a la música que, digamos, ningún otro músico le daría de igual forma? Pues es una pregunta que se puede responder de la misma forma en la que uno la responde de forma individual. Sí. Es decir, cualquier persona en cualquier
parte del mundo, su historia es su poder, es lo que tenemos, es lo que nos hace quienes somos. Entonces, hay que apropiarla y con mucho orgullo compartirla. Eso es todo lo que tenemos. Mi historia es mi poder, mi historia es mi narrativa y es lo que tengo yo que ofrecer, con todo lo que esa historia implica. A veces yo me acuerdo que dentro de México, creciendo en México y estudiando en esta parte cultural en México, dentro de una ciudad industrial como Monterrey, era muy fácil caer en un complejo de inferioridad. Decir, bueno, es que aquí no tenemos esa educación como la tienen en Rusia o como la tienen en China, y allá desde chiquitos a los niños los enseñan esto y el otro. Y sí, si uno se compara, es fácil uno ver sus deficiencias y uno las tiene que poco a poco detectar esos complejos para sobreponernos a ellos. Pero todo eso que a veces vemos como una deficiencia es más bien lo que nos hace únicos, lo que nos enriquece. Tal vez no tendré la educación musical que tuvo alguien en Europa o en Rusia, en Estados Unidos, pero la educación que yo tuve es algo de lo que yo estoy orgulloso porque es quien me hizo quien soy. Y eso es lo mismo que tenemos el pueblo mexicano. Todo lo que tenemos, toda esa mezcla y toda esa riqueza es de lo que tenemos que estar más orgullosos que nada. Y en el caso de la música, del arte, es una parte tan esencial de quién somos, y para prueba de ello solamente basta irse a cualquier plaza pública en ciudad chica o grande en México y uno va a encontrar artistas, uno va a encontrar gente vendiendo artesanías o cosas que bordaron o cantando o tocando un instrumento. Eso es parte de nuestra cultura. Somos cantantes, somos artistas, somos pintores, somos bailarines. Todo eso es parte de quienes somos y es lo que tenemos que ofrecerle al mundo, ese amor y esa arte que vibra dentro de nuestra sangre, de nuestro corazón, y no tenemos más opción que explayarla en cualquier oportunidad que tengamos. Te observaba ahora dirigir Moncayo precisamente con la Super, y es imposible no, uno no es músico como tal, pero mi cuerpo quería tener una acción, una interacción. Entonces sí, definitivamente se siente, y curiosamente ellos vienen y es precisamente lo que admiran, porque su historia es diferente y su ideología y forma de ver las cosas también. Entonces, de alguna manera se contribuyen los países o las naciones dándole esa personalidad única a la música. Has grabado 3 álbumes totalmente diferentes. Primero estamos hablando, creo que el primero es Wagner y Verdi, si estoy correcta. Sí. Luego, posteriormente, grabas Mariachitlán, con una obra que se hace para que tú la toques y además con una nominación a Grammy. Y posteriormente, lo voy a decir en español, Noches Silenciosas, en la cual incluyes compositores rusos, tal es el caso de Rachmaninoff y Tchaikovsky. Cuando yo vi, dije, 3 álbumes A, F, Z. Sin embargo, todos, creo que justo en su momento, quisiera que nos platicaras así a muy grosso modo lo que cada álbum a la gente le puede ofertar, le puede gustar, le puede dar. Claro que sí, pues mira, es que esta producción discográfica, digamos, es todavía no un reflejo completo, pero un poquito de lo que es mi vida como músico, que realmente va en muchas direcciones, y es algo que disfruto mucho de mi carrera. Al principio, hablando de cosas que a veces nos acomplejan, que dicen, bueno, es que no soy 100% pianista. Hay gente que hace una gran carrera solamente como pianista solista, hay gente que hace una carrera solamente como director orquestal, y hay gente que hace solamente carrera como repasador, como coach vocal, operístico o como docente, y hay gente que se especializa solamente en música nueva, contemporánea. Y más bien mi carrera va por todas esas direcciones, todas esas vertientes, y es lo mismo en la producción discográfica. Del primer álbum, Wagner y Verdi, fue
Mi debut discográfico fue un programa que presenté en el Festival Internacional Cervantino cuando hice mi debut ahí en 2013, porque se festejaba el 200 aniversario de estos dos compositores, compositores de ópera. Entonces yo quise traer mi amor, mi vocación por la ópera al piano, y compartirla en este primer álbum, que era más bien el mostrar obras que no se habían grabado antes o que se habían grabado muy poco. Entonces fue casi como una obra de rescate, ¿no? Una labor de rescate de estas piezas, de estas composiciones. Sí. Después, Marichitlán fue un proyecto totalmente diferente. Este gran compositor mexicano, Juan Pablo Contreras, compone un concierto para piano y orquesta para que yo lo estrene, Pirámide del Sol. Hicimos ese estreno con la Sinfónica Nacional, después con la Simón Bolívar en Venezuela, y finalmente lo grabamos con la Filarmónica de Jalisco. Una experiencia totalmente diferente, música nueva, nunca antes grabada, lenguaje totalmente diferente, lenguaje musical, pero bastante satisfactoria poder colaborar con un compositor vivo y lograr esta magia en tiempo real. Y este último álbum, In the Silent Night, en la noche silenciosa, es más bien una obra de amor a la música, de amor al arte, porque son obras muy cercanas a mí. Hablábamos de cómo Rachmaninoff es importante en mi vida. Tchaikovsky es otro de esos que llevan una mención honorífica junto con Mozart, porque su música fue parte de mí, de lo primero que yo escuchaba dentro de mi conocimiento de la música clásica. Entonces, esto fue como que rendirle honor a esa parte de mí, que es pianista, que es músico y que se acercó a la música gracias a Rachmaninoff y Tchaikovsky, y también rendirle homenaje a mi maestro en Monterrey, Gerardo González, director fundador de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, que también sentía él una conexión muy grande con los compositores rusos. Entonces aquí incluí canciones de Rachmaninoff, su sonata para piano, ballets de Tchaikovsky, todos arreglados para piano. Es un mundo totalmente diferente a los otros dos álbumes. Entonces yo creo que la gente que escucha estos álbumes va a conocer varias de mis facetas, no todas, todavía falta para que todas las facetas estén en producción discográfica, pero es una gran parte de quién soy como artista. Así que bueno, si queremos percibir a Abdiel, seguramente está disponible en todas las plataformas, que es lo que más hoy en día se mueve, Apple, iTunes, todas estas plataformas de Spotify que tienen la facilidad prácticamente de accesar maravillosamente desde cualquier parte y conocer un poco más acerca de estos 3 álbumes que ha grabado, y que se dice fácil 3 álbumes, Abdiel, pero detrás de 3 álbumes, detrás de cada cosa que entregas en una cajita como esas que están atrás bueno, yo soy de las que le gusta la cajita y hasta el olorcito de la cajita. Hay tanto trabajo, desde elegir el detalle, la letra, el tal, hasta el tiempo que te llevó a estudiar y poner la obra, y además aquí un añadido. En tu caso, creo que lo que has grabado tiene el sello de Abdiel a través de las transcripciones. Esto porque, no sé, a mí me parece complicadísimo. Uno va a Rusia, uno ve niños a los 12 años tocando, 10 años, que dices, es una locura, o sea, son ángeles que bajaron del cielo a tocar, o cómo, porque no hay manera de explicárselo humanamente posible con esa genialidad. Entonces, si me pongo en la parte humana, qué difícil ver eso. ¿Dónde estoy yo? Más bien, ¿qué voy a dar yo? ¿Desde dónde voy a dar yo? Y qué me va a ser único, especial, irrepetible e insustituible, por así decirlo, ¿no? Porque hay que llegar como plantado y seguro y sin dudas. Entonces, creo que en tu trabajo, a través de estas transcripciones, yo diría en lo personal, ahora que tenía el gusto de conocer tu trabajo, de escucharte durante estos días bastante y demás, que es tu sello, es lo que hace Abdiel Vázquez. ¿Es así? Totalmente de acuerdo, lo dije, no lo pudiste haber dicho mejor. Las transcripciones pues son un arreglo para piano de obras que no fueron escritas para piano, que en la mayoría de estos casos fueron escritas para orquesta o para orquesta con voz en el caso de ópera, o para orquesta sola en el caso de los ballets. Entonces, esta parte mía de director orquestal que, digamos, se satisface a la hora de estar enfrente de una orquesta como tal, de los 60, 70, 80 músicos, aquí es traerla
a los orígenes, al piano, al instrumento, al monstruo de los 88 dientes, nosotros solos, poniendo todos esos instrumentos en los 10 dedos de pianista. Entonces, ese es exactamente el sello que yo quise imprimir. Dice, esto es parte de quién soy yo, esta es mi historia y es de lo que me siento orgulloso. Esto es lo que yo puedo ofrecer al mundo, independientemente de lo que cualquier otra persona tenga que ofrecer. Esto es lo que me hace a mí ser yo. Claro. Abdiel, exacto. Ahora, vamos un poquito a la voz. La voz es con ella nacemos prácticamente, ¿no? Yo recuerdo que mi papá tocaba el piano, yo estar en la mecedora y cantar como bebé lo que oía desde siempre. De hecho, hay por ahí algunas grabaciones que dije, oh Dios mío. Y esta voz es el sonido primigenio. De hecho, es lo que percibimos de nuestra madre a través de la comunicación interna. Abdiel, has trabajado con grandes voces mexicanas. Sé que hay muchas otras, pero bueno, como mexicana me aboco un poco más a ello. Y dentro de ellas, varios que han estado en el programa, Javier Camarena, David Lomelí, pero hay una voz. Javier Camarena definitivamente yo creo que es imposible negar la belleza y la sencillez al mismo tiempo, tiene esa dualidad. De Javier. Yo recién he podido acercarme más a María Katsaraba. Te tengo que decir que la primera vez que la escuché, y tengo que decir, y no me vayas a jalar una oreja, no era súper fan de la voz, ¿sabes? Era como que, aún y que desde chica lo escuchaba y veía a mi papá tocar era a un punto no sencillo para mí. Sin embargo, el día que yo escuché a María Katsaraba cantar por primera vez, una cosa, pero así, yo decía, es que puedo no entender incluso lo que está diciendo en el idioma propio, un nivel de transmisión, pues yo te diría que casi magnético, como si me tirara de dentro y me pegara a ella, algo así. Tú has tenido la oportunidad, no sé, yo creo que yo ahí me desmayo, has estado junto a ella y la has acompañado. Abdiel, por favor, porque era una pregunta que no podía saltarme, compárteme tu experiencia. Claro, yo conocí a María en 2014 en una producción que se hizo en Monterrey de Romeo y Julieta, de Gounod, la ópera. Y yo sabía quién era María, y yo, hablando de intuición, tenía la intuición de que me gustaría hacer música con ella. Entonces yo pedí a la Ópera de Nuevo León, les pedí, ¿puedo ir yo como el pianista repasador, es decir, el pianista que está en todos los ensayos antes de que lleguen los ensayos con orquesta y la fusión con orquesta? ¿Puedo ir de pianista repasador? Y me dijeron, ok, si quieres. No pensábamos que te interesara ese trabajo estando allá, etcétera. Lo que yo quería era colaborar, conocer a María y colaborar con María. Y en efecto, nos hicimos muy buenos amigos y nos hicimos también un equipo musical por esa química que encontramos, porque mi meta primordial en el piano, en el instrumento, realmente es cantar. Entonces mi mente siempre va hacia cómo hacer que el instrumento cante, cómo hacer que la orquesta cante. Y cuando está uno con un cantante, cómo hacer que ese cantante cante lo mejor posible, que se sienta lo más a gusto, que pueda respirar, que sienta uno que uno lo está siguiendo, si quiere mover la frase hacia adelante, si la quiere mover hacia atrás, si se va a tomar un poquito de tiempo para decir esta palabra o para dar este agudo o lo que sea. Y para eso uno tiene que sentir esta admiración y respeto por el cantante y por la facilidad y la naturalidad con la que los cantantes hacen música, que eso es algo de lo que todos los instrumentistas tenemos mucho que aprender. Entonces María tiene eso, tiene esa parte, esa voz que es realmente una fuerza de la naturaleza, pero también una forma de hacer música y de expresar, de la que yo creo que todos los cantantes tienen y instrumentistas tenemos mucho que aprender. Entonces, para mí siempre ha sido un privilegio hacer música con ella, y ella, yo creo que sentía ese soporte
digamos, que yo le daba como pianista, es decir, de proveer un marco para que su calidad brillara. Eso es, a fin de cuentas, lo que uno quiere hacer cuando está con un cantante. Entonces, esa ha sido la experiencia con María. Después de eso, hicimos hicimos recitales, hemos hecho funciones de La Voz Humana de Poulenc, donde solamente es una ópera para una persona. Entonces, la hemos llevado a diferentes partes del país, incluyendo el Palacio de Bellas Artes. Y ha sido una amistad muy, muy bonita y en lo principal enriquecedora, tanto en la parte humana como en la parte artística. Pues mira, definitivamente una gran experiencia para el público. En estos días podrán verla en Juana Sin Cielo, ahí en Palacio de Bellas Artes. Además, un momento muy particular de su vida, que seguramente será muy emotivo. Y bueno, pues el acompañamiento vocal como tal. Ahora, Abdiel, surge, también entiendo recientemente, ahorita me dirás tú específicamente el año, porque la verdad es que el dato lo tengo como a duda, pero sí sé que fue durante el lapso de pandemia, Vincero Academy, que prácticamente es, entiendo, una plataforma digital o un coacheo en el cual grandes personalidades ya constituidas de la ópera asesoran, apoyan, dan pues prácticamente coaching vocal a estas nuevas generaciones. Primeramente preguntarte cómo surge la idea y por otro lado, ¿cuál ha sido? Porque, bueno, el sonido, ahora tú y yo estamos conectados, estoy en México, tú estás en Nueva York, a lo mejor David está en Dallas y a lo mejor Javier está en Suiza, por decir, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el reto? Yo desconozco cómo sea un coaching vocal, pero, por ejemplo, el sonido a veces no viaja en el mismo tiempo. ¿Cómo han implementado esto? Pues mira, sí, exactamente. En 2020, durante la pandemia, fue que surgieron los dos grandes nuevos proyectos de mi vida, que es la Super y Vincero Academy. Es decir, utilizar, digamos, la adversidad para buscar nuevas oportunidades. En este caso, pues fue una idea que empezó con algo pequeño. ¿Qué tal una gran cantante como Eileen Pérez o como Cristino Polaes o como David Lomelí, que a los que son admirados por todo el mundo, por cantantes jóvenes, por estudiantes, etcétera, y que jamás tendrían la oportunidad de estudiar con ellos. Y de repente tienes que todos estamos encerrados en nuestras casas, ¿cómo podemos enriquecer esta experiencia? Y fue una idea de conectar, oye, Aileen, oye, David, ¿te gustaría hacer una clase magistral y ver qué sucede? Ellos le entraron pues con fe en que decían, bueno, si lo estás ofreciendo, le entro. Sí. Y ahí fue un trabajo de primero ver cómo funciona la parte técnica, es decir, cómo puede uno sobreponerse a todos los obstáculos tecnológicos y lo logramos, la verdad, fue una cosa de prueba y error, de ver qué funciona, de ver qué no funciona, y de darse cuenta que uno puede lograr muchísimo en línea, mucho más de lo que uno hubiera pensado antes de la pandemia. Antes de la pandemia ni siquiera lo hubiéramos considerado, hubiéramos dicho que clases en línea de ninguna manera, claro. El sonido no es lo mismo, la tecnología, etcétera, etcétera. Y claro, nunca va a ser lo mismo que estar en persona, pero hay tanto que se puede lograr, porque en el coacheo vocal, uno no solamente trata con la calidad de la voz, sino también con los idiomas, con la parte musical, de los ritmos, de la interpretación, del estilo, de la actuación, que es bastante evidente en este formato, inclusive más que verlo uno de lejos, o en un salón de clases. Entonces, todo eso fue muy enriquecedor, y de ahí nació la idea de hacerlo en una academia más grande, algo que sobreviviera a la pandemia. Es decir, no nada más un evento, decir una clase magistral, sino decir, ok, un programa entero que abarque el año escolar, y estamos terminando nuestra segunda temporada, donde estudiantes de todo el mundo se inscriben para estudiar óperas enteras, es decir, se inscriben para estudiar algún rol en La Bohemia, en Las Bodas de Fígaro, en Carmen, en La Traviata, etcétera, y estudiar estos roles con grandes maestros internacionales, no solamente grandes cantantes, sino grandes coaches o grandes directores que trabajan en el Metropolitan Opera o en la Escuela Juilliard o en la Scala de Milán, etcétera, y poderles dar un programa muy, muy, muy completo donde aprendan de estas
estrellas, digamos, pero también que aprendan unos de otros, es decir, conectar cantantes de Sudamérica con cantantes de Asia, con cantantes de Europa. Ha sido una experiencia claro, muy enriquecedora y que llegó para quedarse. Pues prácticamente Abdiel al piano, con el piano para siempre, porque entiendo es tu origen, porque hay quien es director de orquesta y cantante, o director de orquesta y, aquí en este caso es pianista y, ¿no? A partir de un sentir vocal, a partir de una, entiendo, una curiosidad y una comunión con la voz, con el sonido. Abdiel, continúa Vincero Academy, independientemente ya se vuelve una cosa que se constituye, más allá de si está una pandemia o no. Por otro lado, la Super, que seguramente vendrán algunos programas próximamente. Tú como pianista, no sé si actualmente está vigente una escuela o no en la cual colaboras como docente, si ahorita por favor nos lo dices, ¿qué viene? Porque son varias cosas, son varios lugares hacia los cuales, todos relacionados con la música, un gran universo, pero pues es mucho, Abdiel, también. Sí, 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 y rara vez lo admito o alguien lo nota así de esa forma, porque pues todos estos proyectos existen, digamos, con su propio público, con su propia audiencia, sí, y poca gente se da cuenta de que todos estos existen a la vez aquí, ¿no? Entonces, el reto más grande para mí es el manejo del tiempo, el manejo de mi energía, de la parte tanto mental como emocional, como meramente física, de qué tantas cosas puedo hacer en 24 horas si también quiero comer y dormir necesitamos el doble de tiempo. Exactamente, y esa ha sido la historia de mi vida, digamos, el precio que he tenido que pagar por tener tantas pasiones y tantos intereses dentro de la música, desde un principio no haberme querido especializar en una sola cosa, que era una de las, digamos, grandes críticas u observaciones que me hacían maestros o jurados en concursos o otros compañeros. Decía, es que tienes que enfocarte, si quieres ser pianista, tienes que dedicarte solamente al piano, si quieres ser director orquestal, hay que dejar el piano, y siempre era una cosa, oye, entonces, ¿qué vas a escoger? ¿Piano o dirección? Ya estás dirigiendo más y o ópera, ¿qué onda? Y ahorita fue un proceso de años de aceptarme como soy, con toda esta multiplicidad de intereses, no digo yo de talentos, porque a fin de cuentas no sé si tenía el talento o no, lo desarrollé si no lo tenía, de poder dirigir, de poder estar en la ópera. ¿Por qué? Porque eso quería yo hacer y solamente tengo una vida para poder hacer todas estas cosas que yo quiero. Entonces, ahorita es mucho manejar mi tiempo, manejar echar a andar los proyectos, así como en algún momento eché a andar el piano, sí, para mí, para ya poder, digamos, dedicarle tiempo a todo aquello que yo quiero, que es a fin de cuentas hacer música. Entonces, en la parte pianística, sigo ahora, pronto voy a presentarme como solista con la Filarmónica de Jalisco, sí, tocando el concierto de Emperador. También tengo otros, tengo un concierto acompañando a Susana Zabaleta en Chicago, que es totalmente diferente. Hacemos un programa mexicano y popular, a la vez conciertos con la Super. Que también estudió en la superior, si no... Que también estudió en la superior, exactamente. Sí. Tenemos esa conexión. Entonces es un momento muy, muy bonito, muy, a veces, frenético de mi vida, pero que estoy disfrutando el poder finalmente aceptarme tal cual, como artista con muchas facetas y con la capacidad de darle mi atención a cada una de estas facetas en diferentes tiempos. Entonces, el piano nunca va a dejar de ser parte de mi vida. La gente va, en algún momento, voy a lanzar otro nuevo álbum, ya tengo uno grabado que todavía hay que hacer todo el trabajo de edición y postproducción, sí, y tengo otros proyectos más de piano solo que ahorita, digamos, han estado ahí esperando en lo que yo sacaba adelante la Super y Ventura Academy, pero que ahí están listos para salir adelante cuando sea el momento indicado. Pues ahí están las redes sociales de Abdiel Vázquez. En ellas pueden encontrar su quehacer dentro de las diferentes ramas de la música, pero todo música. Y al final del día, Abdiel, agradecemos esa versatilidad dentro de la música misma. Probablemente buscando este sello, esta impresión,
que no solo se da cuando se toca, sino también cuando se hacen las otras, digamos, vertientes, y que uno dentro de la humanidad como tal, del ser humano, siempre agradece esa particularidad, ese sello especial, porque no solo nos hace reconocerte, sino que nos hace reconocer otras posibilidades desde otro ángulo y por ende enriquecer la cultura. Puede ser un enriquecimiento así, puede ser 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 así. No lo sabemos, pero finalmente genera una movilidad. Y moverse es vivir, moverse es pensar, moverse es analizar, moverse es sentir. Entonces, eso es en lo que mi muy humilde opinión ha recibido a través de estos días al conocer más acerca de tu trayectoria, y creo que México, los mexicanos, cuando nos demos la oportunidad, los que ya te conocen, maravilloso, los que se den la oportunidad de conocerte, percibir esto, para que nuestro mirar se gire desde otro ángulo y encuentre este sello especial que nos hace conocernos desde otro punto. Abdiel, ha sido un placer tenerte con nosotros, te sentimos como en casa, te sentimos, la verdad es que pareciera a veces uno dice, conozco de más tiempo, conozco de menos tiempo, pero curiosamente la música y el arte tienen la posibilidad de conectar atemporalmente. Y el día de hoy creo que en esta entrevista has sucedido y esperamos que para el público también. Espero que sí, al contrario, muy, muy bonitas palabras, todo esto que acabas de compartir, totalmente acertado, y para mí ha sido un placer y un privilegio estar aquí en esta entrevista. Yo también me he sentido como en casa, y espero que nos veamos de nuevo y que a tu público me lo pueda encontrar en algún escenario de México y el mundo. Así es, pues bueno, este es tu programa La Danza de la Vida, está patrocinado por Restaurante La Viquina, El Rincón Bistro y Espacio Educativo y Cultural Ser, llevando cultura a todos y para todos. A diferentes partes, ya sabemos que se transmite por televisión y también por todas las redes que aparecerán más adelante. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Al estar tú aquí y al estar nosotros aquí, estamos haciendo un sueño, una diferencia para México y por México. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches.